a ver el estudio de la raíz del ocultismo. Yo quiero que prestemos mucha atención, vamos a aclarar muchas cosas en cuanto al ocultismo. ¿Por qué doy este tema, amados? Porque se tiene que cerrar toda puerta que se haya abierto, donde el enemigo pueda estar escabulléndose. Entonces esto te puede servir a ti, obviamente, claro que sí, nos puede servir a cada uno de nosotros, pero también nos puede servir para ayudar a aquellas personas que necesitan de Dios, que te están buscando tal vez para un consejo, para oración. Esto les va a ayudar, ¿ok? Entonces la raíz del ocultismo, hay ciertas cosas en las que la gente se involucra, amados, que no solamente los afectan a ellos, sino que afectan a sus generaciones. O sea, hay cosas en las que la gente se involucra que los ve como muy inocente, pero la verdad es que repercute generacionalmente. El ocultismo es una raíz que se puede extender hasta la tercera y cuarta generación y que sus consecuencias son muy severas. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 18, verso 9 al 12. Dice: cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahvé Dios, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Entonces el envolvimiento con el ocultismo, con estas prácticas de hechicería, de adivinación, de lectura del tarot, le da derecho a Satanás sobre las personas que lo practican. Es un derecho legal. ¿Qué quiere decir? Que se le abre puertas al enemigo para atormentar esas vidas, esas personas. Entonces, las maldiciones que vienen a raíz del ocultismo pasan de generación a generación. Amados, y la idolatría y el ocultismo proceden de la misma raíz. Recuerda esto, tanto la idolatría como el ocultismo proceden de la misma raíz. ¿A qué me refiero? La idolatría consiste en adorar demonios. Lo dice la palabra de Dios en el Salmo 106, verso 36 y 37. Dice: y sirvieron a sus ídolos, sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Entonces la idolatría consiste en la adoración a los demonios. El ocultismo, escucha bien, es la manipulación de los poderes demoníacos con el objetivo de obtener logros personales egoístas. Anota también ahí en la idolatría como adoración a los demonios, 1 Corintios 10, 20, que dice: lo que los gentiles sacrifican. ¿Qué quiere decir esto de los gentiles? Pablo a los corintios está diciendo: los que no conocen la palabra de Dios, los que no son creyentes, lo que sacrifican a los ídolos, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? También Pablo nos dice que detrás de un ídolo hay un demonio. Entonces, el ocultismo es esa manipulación que las personas desarrollan buscando los poderes demoníacos para hacer lo que ellos quieran sobre las personas. Es totalmente una raíz demoníaca el ocultismo. La brujería, no hay brujería blanca ni negra, toda brujería
es en contra de la palabra de Dios. Entonces, los beneficios ofrecidos a través de lo sobrenatural siempre se convierten en una maldición para el que recibe el beneficio. Mucha gente acude a esos lugares donde se leen las manos, donde se consulta que las cartas, y al principio ellos se sienten tal vez con alguna dirección en sus vidas, o pueden sentir como que, ay, pues algo bueno me está pasando, pero siempre, amados, no casi siempre, no, siempre va a terminar en una maldición. ¿Por qué? Porque se le está abriendo puertas a la opresión demoníaca. Entonces, las maldiciones se van a pasar de una generación a otra. Acompáñame a Éxodo 20, verso 3. Éxodo 20, verso 3. Tenemos a los 10 mandamientos que el Señor nos ha dejado. Dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿De cuáles quieres ser tú? De los que aman al Señor y obedecen los mandamientos del Señor. Hasta 1000 generaciones serán bendecidas. Dale un aplauso al Señor. De eso somos nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces, la maldición por doblegarse ante otros dioses con D minúscula, aclaro, pasa hasta la tercera o cuarta generación. ¿Sí? Pasa. Ahora, quiero que estudiemos Primera de Samuel 28, por favor. Porque aquí en esta historia vamos a aclarar algunas dudas en cuanto al ocultismo y lo que ocasiona el ocultismo. Aquí en Primera de Samuel 28, amados, el rey Saúl, fíjate bien en lo que cae. Ahí en 1 Samuel 28, verso 3, dice: durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums. ¿Quiénes son? Los adivinos, los hechiceros, y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Y los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, fíjate bien, Dios no le contesta a Saúl. ¿Por qué no le contesta Dios a Saúl? Por el pecado de Saúl, porque Saúl había desobedecido. Dios no fue el que dejó primero a Saúl, Saúl dejó a Dios. ¿Me explico? Aquí tenemos la desobediencia de Saúl, de cómo el pecado de Saúl lo llevó de una cosa a otra. Así que, verso 7, así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntar qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Fíjate bien lo que está pasando. Primero, Saúl, cuando estaba en obediencia a Dios, manda sacar del país a todos los adivinos y a los hechiceros. Pero ahora, en medio de su pecado, no arrepentido de su corazón en desobediencia, anda desesperado por una hechicera. ¿Por qué? Porque tiene miedo del ejército enemigo. Hay una palabra en segunda de Pedro
Segunda de Pedro, acompáñame por favor, capítulo 2, verso 20. Mira lo que dice Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20. Cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandamiento que se les dio de vivir una vida santa. Y aquí tenemos el vivo ejemplo de Saúl. La Reina Valera nos dice que el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque el diablo te tenía, nos tenía. Cuando Cristo nos salvó, nos redimió, no se quedó con los brazos cruzados, nos hace guerra, nos quiere hacer la vida imposible. Tú en tu obediencia te vas haciendo más diestro en la guerra espiritual y vas caminando en victoria. Y el enemigo, escucha, si tú te sales de la cobertura de Dios, no te va a saludar. Ay, qué bueno que volviste al pecado. Te va a dar con todo. Y tu postrer estado va a ser mayor que el primero. Entonces, amados, déjame decirte que no hay vida lejos de Cristo después de haberle conocido. Ni en este mundo, ni en otro planeta. Somos de Cristo, amados. No hay satisfacción en otro lado. Y vemos aquí a Saúl consultando a una divina. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras. 1 Samuel 28, verso 8, y fue a la casa de la mujer por la noche acompañada de 2 de sus hombres. Ahora, escucha bien, él llega y le dice a la medium, yo necesito dirección. Yo necesito que me digas qué debo de hacer. ¿Y sabes qué pasa? Esta mujer ahí en el verso 11 le dice, ¿qué espíritu quieres que yo invoque? Llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó usted, Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Y mira, el texto dice que se apareció un tipo Samuel y le recuerda a Saúl su desobediencia y le dice en el verso 19, además el Señor te entregará a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Samuel volvió de la muerte y tuvo una entrevista con Saúl. Esa es una pregunta que siempre se ha hecho la gente, pero aquí vamos a aclarar. No era Samuel. Porque donde está este personaje es el infierno y dice, tú y tus hijos. Saúl tenía hijos desobedientes a Dios. Van a estar aquí con nosotros. No está hablando del paraíso y de la gloria de Dios. Está hablando de un lugar y los muertos, amados, no pueden regresar. ¿Por qué? Porque estaría contradiciendo la enseñanza de nuestro Señor Jesús en Lucas 16, 19. Vamos a Lucas 16, 19. Así que si un día te dicen, ay, pero mira que fui con doña Chonita y me pudo entrevistar con mi abuelo, mentira. Primera de Timoteo capítulo 4 dice espíritus engañadores. Hay espíritus engañadores que quieren engañar a la gente y mantenerla en ocultismo. Fíjate lo que dice Lucas 16 verso 19. Tenemos la parábola del rico y Lázaro. Dice, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura. Púrpura era una tela muy costosa en los tiempos de Cristo. Dice, y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas.
Con el tiempo el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado y su alma fue al lugar de los muertos. Ahí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Vamos a aclarar esto, amados. El rico fue al lugar de los muertos, que es el infierno, no por ser rico. Seguramente no se arrepintió y su Dios era el dinero. Porque Dios no manda al infierno a los ricos solo por tener posesiones. No es pecado tener posesiones, no es pecado tener dinero. Lo que es pecado es que el dinero y las posesiones te tengan a ti. ¿Me explico? Entonces, ya estando en la eternidad, fíjate lo que dice. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque en vida Lázaro era su esclavo. Imagínate la sed que tiene el rico en el infierno. Imagínate. Es un lugar de tormento y le dice, el hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro. Y dice, Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora, ¿por qué Lázaro fue al lugar de descanso, al seno de Abraham, al paraíso? ¿Por qué? Por ser rico perdón, por ser pobre y la pobreza es sinónimo de humildad, entonces de salvación. No, no, no. Hay pobres que tienen orgullo en su corazón y no tienen a Cristo, y el hecho de que sean pobres no los va a llevar al cielo. Lo que seguramente llevó al cielo a Lázaro fue que se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesucristo como su Salvador. ¿Me explico? Entonces dice, Abraham le dijo: hijo, recuerda que tuviste todo lo que hiciste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta ahí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, a menos envíalo, fíjate bien, envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Fíjate lo que siente el rico. O sea, necesito que vaya alguien, que vuelva alguien envíalo y adviérteles que no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Wow. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede volver de la muerte. Entonces, todo lo que los médiums enseñan, los adivinos, todos, y que el espíritu de Chonito y que el espíritu de mi abuelito que me diga dónde dejó el clavo, el tesoro. Entonces, la gente cree en eso, da risa, amados, pero la gente se inclina ante eso. ¿Sabes qué son? Son demonios. Es el mismo demonio que se le apareció a Saúl haciéndose pasar por Samuel. Entonces, volviendo a la historia de Samuel, tenemos aquí un engaño de parte del enemigo. Y a partir de ahí, amados, ¿qué crees que pasa? Una terrible destrucción al reino de Saúl, que termina con su vida. Entonces el ocultismo nos lleva a una opresión, amados, a una opresión espiritual. Fíjate, de la raíz del ocultismo provienen ciertos resultados espantosos. Y anota ahí, hay un bloqueo espiritual cuando hay ocultismo. Es un control sobrenatural que no nos permite confesar nuestra fe en Jesús. Hay bloqueo espiritual, hay una actitud de rebelión contra toda la autoridad. Un bloqueo espiritual que nos impide entrar en los beneficios espirituales del Espíritu Santo. Y no podemos ni leer la Biblia, ni adorar, ni orar sin ser atacados. Cuando hay raíces de ocultismo en nuestras familias,
Ahora, los síntomas físicos, bueno, son enfermedades inexplicables. Ha habido casos, amados, de gente que va de especialistas en especialistas en especialistas y no les encuentran qué es. Pero la raíz tiene una raíz espiritual. Parálisis, epilepsia, desórdenes nerviosos, problemas en el aprendizaje, la agitación, la inhabilidad para funcionar en una estructura social, terrores, pesadillas, la inestabilidad emocional, ataques de rabia, odio, maldiciones, disturbios nerviosos, comportamiento huraño, depresión, comportamiento sexual anormal, la perversión. El miedo, la inseguridad, atormentados constantemente, pesadillas, cautiverio mental, confusión en patrones de pensamiento, problemas de aprendizaje, enfermedades mentales. Hay un pueblo donde yo fui misionero por 2 años, cerca de Delicias, y este pueblo lo conocen como el pueblo de los locos, amados. En ese pueblo yo soy testigo, yo estuve predicando calle tras calle por ese pueblo. Yo tenía aproximadamente como 19 años, como de 18, de los 18 a los 20 estuve de misionero en ese lugar. Y en cada calle, amados, había una persona atada con cadenas, encerrada. Era impresionante la opresión espiritual. El pueblo de los locos me enseñó que el poder de Dios es más grande que cualquier opresión demoníaca. ¿Por qué había tantas personas con enfermedades mentales? ¿Sabes por qué? Porque eso sí, había brujas, así, personas que consultaban a los muertos, que invocaban demonios. Y eso había hecho que la opresión espiritual de ese lugar fuera muy fuerte. Batallamos meses, amados, meses para que eso se quebrantara y que la gente pudiera aceptar el evangelio. Fue interceder, pedir misericordia a Dios para que esa opresión cayera y el evangelio le resplandeciera su entendimiento. Bendito sea Dios, se levantó una obra como de 20 personas en ese pueblo. Fue un milagro. Mucha gente fue salva. No hay poder satánico en contra del poder de Dios. El poder de Dios destruye los poderes demoníacos. Jesús vino a destruir la obra del enemigo. Ahora, las 2 preguntas que más frecuentemente atormentan a la gente respecto a la raíz del ocultismo son estas. Número 1, ¿cómo es posible que un cristiano continúe sufriendo el yugo de la opresión causados por una experiencia ocurrida antes de su conversión? O sea, ¿cómo es posible que un cristiano que ya recibió a Cristo, que se comienza a congregar en la iglesia, que comienza a caminar con Cristo, tenga opresión espiritual? ¿Cómo es posible? Entonces no se convirtió verdaderamente. No, no es eso. No es eso. Pero la puerta que ha sido abierta a los poderes de las tinieblas se mantendrá abierta a menos que la persona la cierre por medio de un acto de su voluntad y se arrepienta de ese ocultismo, declarando su arrepentimiento. Porque hay gente que viene a Cristo y con convicción, atraídos por el Espíritu Santo, se arrepienten, hermanos. Reciben a Cristo, pero no reconocieron que el ocultismo fue abominable delante de Dios. Y en esta área, amados, en todas las áreas más bien, el enemigo es bien legalista, pero en esta área él es bien aferrado. Porque el ocultismo y la idolatría tiene la misma raíz, lo dijimos. Adoración a demonios. Pablo lo dice, detrás de un ídolo hay un demonio. Entonces, se mete la gente con los demonios y los demonios no se quedan tranquilos. Hay testimonios de personas que estuvieron en el satanismo que tuvieron que meterse en ayunos fuertes, en oración fuerte, días y días de oración para que pudiera ser libres de los tormentos espirituales. Nos ha tocado ver
milagros tremendos de satanistas rendidos a Cristo que se convierten y esa conversión la hizo Dios posible, pero hubo una lucha espiritual muy fuerte. Y entonces, ¿por qué hay esa opresión en algunos cristianos? Bueno, porque tal vez esa puerta abierta de su pasado no la han cerrado con un arrepentimiento voluntario, declarando audiblemente que se arrepienten, que renuncian al ocultismo. Ahora, otra pregunta: ¿puede un cristiano que nunca ha participado en ninguna forma de ocultismo sufrir de yugo o de opresión? Sí. ¿Saben por qué? Porque la opresión del ocultismo se pasa de padres a hijos. Es muy interesante que muchas veces la abuela es la que practicó la hechicería, o la tía abuela. Y en la familia se practicó eso. ¿Y por qué? Porque el nieto tiene esa opresión y lo manifiesta con desorden en sus emociones, con una rebeldía ante sus autoridades, a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay opresión espiritual, inclusive perciben, ven espíritus, los atormentan espíritus en pesadillas. ¿Cómo es posible? Bueno, porque la maldición viene de generación en generación debido a la puerta abierta que se dio generacionalmente. Entonces los niños, los jóvenes pueden infectarse de estas maldiciones del ocultismo que sus padres hayan buscado, que sus abuelos, sus antepasados. Entonces hay una maldición para aquellos que entran en alianza con otro Dios con D minúscula. Hay una maldición. Y cuando hubo mucha idolatría en una familia y se veneró ídolos y falsos dioses, amados, es la misma opresión, como el que consultó a los muertos. Entonces es bien importante, nosotros que conocemos a Cristo, romper esas maldiciones en oración, arrepentirnos, cerrar esas puertas, cerrar. En mi pasado, amados, yo escuché mucho rock pesado. Y, y era un rock fuerte, destructivo. Y cuando yo me arrepiento, yo tuve que cerrar puertas ahí. ¿Por qué? Porque no solamente me estaba trayendo a mí ese comportamiento de rebeldía en mi juventud, sino había una opresión demoníaca. Yo luché en mi vida espiritual tremendo los primeros años de creyente. Entonces hay cosas, amados, en nuestras familias que tenemos que traer delante de Dios y arrepentirnos, cerrar la puerta. ¿Qué hacemos si mi abuela fue la que abrió puertas a la hechicería? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos un familiar que llegamos a su casa y de repente un limón en un vaso de agua? ¿Y para qué es eso? No para ahuyentar al demonio, hechicerías. Y de religión, de hueso colorado. O familiares que llevaban chamanes a las casas que hacer limpias. No, es que traje a este fulano y ¿alguien ha ido al Zócalo a Ciudad de México? ¿Qué ambiente espiritual tan pesado se siente? Ahí están los chamanes haciendo limpias. Cobran lana. Ya llega la gente, no, así. Y pasan un huevillo y ahí están las hierbas ahí. Una opresión demoníaca. Todo eso abre puertas, amados. Quiero hacerte una pregunta, usando la ilustración de un libro. De él vino a liberar a los cautivos, o cerdos en mi sala, se llama ese libro. ¿Tú abrirías la puerta a cerdos, literalmente cochinitos, a la sala de tu casa? ¿Qué haría? ¿Qué harían unos cerdos ahí sueltos? ¿Un batidero? Así son los demonios, amados. Estos temas por eso los voy a estar dando los miércoles. Va a ser de mucho aprendizaje y vamos a ponerlo en práctica. Entonces, la raíz del ocultismo se puede cortar por medio de, número 1, anota ahí, la confesión de la fe en Jesucristo y la aceptación de su autoridad sobre usted.
Entonces fíjate bien, esto te está sirviendo para detectar si en tu familia se abrieron puertas, pero también te está sirviendo para evangelizar. Porque va a haber gente que te va a buscar. Oye, estoy oprimida, estoy oprimido, ayúdame. ¿Qué hiciste? Pues fui con la hechicera, fui allá y... Entonces tú vas a llevar a la gente a arrepentimiento y vamos a poder ayudar a gente, amados, que está esclavizada a esto. La confesión de la fe en Jesucristo y la aceptación de su autoridad sobre usted. Número 2, la confesión de los pecados del ocultismo. Vamos a confesar los pecados del ocultismo. Señor, me arrepiento porque en la familia Bernal, en la familia fulana de tal, Señor, mi abuela, mi bisabuela. ¿Sabías tú que en la brujería hay pactos donde las brujas hacen declaraciones, hacen compromisos con el diablo que sus generaciones le van a servir? Entonces tenemos problemas espirituales fuertes en las familias a raíz del ocultismo. Número 3, renunciación de Satanás y dando la orden en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo se retire de esa familia, de esa vida en el nombre de Jesús. Y número 4, discipulado activo y perseverante. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Número 5, por último, oración de liberación. Hay una cosa, amados, que el espíritu inmundo que sale del cuerpo anda buscando lugares donde habitar. ¿Sí? Y si no, escucha, y va a intentar volver, Mateo 12:43, vamos a leerlo, Mateo 12:43, y va a intentar volver a donde salió, y si haya ese lugar vacío, va a haber problemas. Mira lo que dice Mateo 12, verso 43. Cuando un espíritu maligno, Jesús está enseñando esto, sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y si encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden, entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esto es lo que enseña Cristo. Entonces, amados, ¿cómo lleno mi casa? ¿Cómo lleno mi vida para que los espíritus inmundos que Cristo reprende de mí cuando yo le busco, cuando yo me rindo, cuando yo oro, cómo hago que mi casa esté ocupada, llenándome del Espíritu Santo a través de un discipulado activo? La fe viene por el oír la palabra. Yo tengo que llevar mi vida a un compromiso con Cristo para que la opresión espiritual que antes había ya no vuelva. Y nos va a tocar gente que nos diga, necesito que ores por mí. Órame, así dicen, órame, órame, ayúdame, yo no aguanto esta opresión. Parte de nuestro evangelismo tiene que ser, hey, tienes que entender que tienes que llenar la casa. Porque ahorita Cristo te reprende ese demonio. Tú puedes orar y los demonios se sujetan al nombre de Cristo y se van. Pero ¿qué ganamos si la gente no se va a congregar, no se va a comprometer con Cristo, no va a buscar la verdad con diligencia? Se va a poner peor. En una ocasión, cuando yo era pastor asistente de mi pastor, había otro pastor asistente. Llegó un problema espiritual muy fuerte a la iglesia. Entonces, siempre que había estos problemas espirituales, yo iba de cazafantasmas. God, basta, y mi mochila, ¿no? Y pistola para pegajoso me acompañaba. ¿Se acuerdan de esos? Así son de mi generación. Y mi pastor siempre me hacía hincapié, Andrés, antes de liberarlo, hay que disipularlo. Sí, pastor, sí, pastor. Y en una de esas, amados,
otro, otro de los asistentes, con una actitud soberbia, dijo: yo me aviento esa chambita. Y sin decirle al pastor, se adelantó con esa persona: yo te libero, yo le echo fuera el demonio a tu hijo, tráemelo. Se lo llevaron, lo echa fuera el demonio. A las 2 semanas se suicidó ese joven. Amados, con los principios espirituales de la palabra no podemos ser ligeros. Cristo liberaba endemoniados a primer instante, claro que sí, pero si te fijas tú, Él se encargaba de que lo siguieran. ¿Qué le dijo al gadareno después de liberarlo? Hey, ve y predícale a los tuyos lo que yo he hecho contigo. ¿Qué es eso? Una vida de discipulado. Entonces, amados, esto nos ayuda. Vamos a cerrar puertas en nuestras familias y vamos a estar preparados como Iglesia Renueva para atender esas necesidades que todos nos van a llegar. Que la prima, que el vecino, que el amigo. Ok, vamos a orar, vamos a quebrantar esa opresión, esos cerdos en la sala de tu casa. Pero hey, tienes que tener un compromiso con Cristo. Amén. Amados, el diablo reconoce la autoridad de Cristo. El diablo la reconoce y se somete. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. ¿Aprendieron esta noche? Amén. ¿Verdad que sí, amados? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bendición. Gracias porque hemos sido llamados a una nueva vida, a una libertad espiritual. Padre, queremos pedirte, Señor, que nos muestres si hay una puerta abierta que se abrió, Señor, en nuestros antepasados. Padre, que en el nombre de Jesús podamos en esta noche ver, Dios. Guíanos, Espíritu Santo. Aun si en nuestro pasado, Señor, consultamos a los medios, a los hechiceras, Dios, queremos pedirte perdón. Vamos, si tú llegaste a consultar en tu ignorancia por no conocer la palabra de Dios, pídele perdón al Señor. Dile con voz audible, dile: perdóname, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Perdóname, Señor. Y si tienes conocimiento de algún familiar en tu casa, dile: perdona, Señor, a mi mamá, a mi papá, a mis antepasados. Perdona, Señor. Perdona, me arrepiento de la hechicería, me arrepiento de la idolatría, Señor. Señor Jesús, reconocemos, Dios, que nuestras familias han pecado, Señor, contra ti. Perdona. Muchos de nuestros familiares se han inclinado ante imágenes por años. Dile al Señor: ten misericordia, Señor, perdona. Perdona la idolatría. Perdona, Señor, el culto a la muerte, Señor, el santerismo, el culto a los ángeles, Señor, perdona. Porque tu palabra dice, Dios, que solo tú eres el único Dios. Padre, nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos. Pedimos, Señor, que seamos de los que nos alcanzan tu bendición hasta 1000 generaciones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar así. Padre, renunciamos a todo favor que las tinieblas le hicieron a nuestros antepasados. Renunciamos, Señor. No hay opresión espiritual en nuestra vida, en nuestra familia. Tenemos la bendición de Cristo. Somos hijos de Dios. Señor, nuestra identidad está en Cristo. Donde está el Espíritu hay libertad. Toda opresión demoníaca se ha echado afuera de mi vida, de mi familia, de mi casa. En el nombre de Jesús. Se ha echado fuera en el nombre de Cristo. No aceptamos la opresión espiritual. No aceptamos, Señor, demonios, Señor, generacionales. Sean echados fuera en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, Espíritu Santo, llena nuestras casas. Llénanos.
Dile, lléname, Señor, a través de un discipulado intenso, Señor, contigo. De un compromiso fuerte, Señor, que las luchas que quieran venir, Dios, a mí, encuentren mi casa llena de ti, llena del Espíritu Santo, Señor, porque donde está tu Espíritu, ahí hay libertad, ahí hay libertad, ahí hay gozo, ahí hay amor, ahí hay paz. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esa es nuestra casa, una casa llena de la presencia de Dios, que ese es nuestro matrimonio, un matrimonio lleno de la presencia de Dios. Ningún espíritu generacional tiene parte ni suerte, ningún espíritu de machismo, de matriarcado, Señor, en el nombre de Jesús, tiene parte ni suerte, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por la libertad que traes a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor por la libertad en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.